Ahora, vamos a suponer alguien como yo que no sabía lo que me iba a encontrar en los registros akáshicos. Me sonaba en principio como una serie de Netflix. No sabía mi gran curiosidad. Lo que sí, en el momento que yo iba desconstruyendo, iba de alguna manera haciéndome lugar en mi mente con mis creencias y dando codazos para que pueda entrar una nueva experiencia en mi vida, porque vas con culpa, porque vos decís, ¿a dónde estoy yendo? Estoy yendo eh, a no sabía qué, pero lo que Te vibró. me llevó la vibración. Bien. Porque si le metés cabeza y con el manualcito que aprendiste, decís, ¿qué haces ahí? No tendría que ir. Pero yo dije, no, voy a ser fiel a mí mismo y voy a ir. Porque aparte, de hecho, el que nosotros nos hayamos conocido fue producto de que Sabrina me lleva al lugar y yo digo, bueno, dale, vamos, mirá que no va a haber comida, nada de lo que te gusta, va a ser todo muy natural y demás. Y yo dije, bueno, dale, porque por ese camino también nunca me fue mal. Total. Nunca me fue mal abriéndome a nuevas experiencias. A lo sumo decir, che, esto no me gusta. Exacto. Esa es la maravilla. Esto es lo que te Y decía. ya volví. Es esto que vos decís, Totalmente. fui, probé y volví y dije, la cebolla no me gusta. Es mi límite. Pero lo probé. Y esto es fantástico. Pero no significa que todo lo nuevo, todo lo distinto, todo lo que a otros le hace bien, sea, dale, sí, vení que a mí me encanta. No, capaz que para vos no, capaz que vos encontrás tu espacio en el mismo lugar. Mira, que voy a decir un tema que ahora que tocaste el tema de la comida. Se habla mucho de mucha gente que está en el ámbito espiritual, decide una alimentación vegetariana y muchos casos vegana por el tema del sufrimiento animal y un montón de cosas. Bueno, hay seres que tienen la misma conexión espiritual y emocional con una alimentación de otro estilo. ¿No? Entonces digo, bueno, y me ha pasado con una amiga muy cercana, que es una instructora de yoga, estuvo en India y tal, viste que ellos son vegetarianos y tal, y, y por mandato, ¿no? De sufrimiento animal y tal y tal y tal, súper mal de salud. Con sistema médico tradicional y y homeopático y de medicina alternativa, diciéndole, o sea, necesitas proteína animal. Entonces, me recuerdo tener una conversación con ella y decirle, bueno, mira, honra a ese ser que está contribuyendo a tu vida. No como práctica de medida de comerte un churrasco todos los días, sino como, bueno, hay momentos, hay situaciones como, bueno, un poco más finito y esto de la individualidad. A mí me parece, de la individualidad, no desde el individualismo, Sí, desde la individualidad como lo particular, lo lo personal, personal. lo único y irrepetible que sos, que soy, que son cada uno de los que nos está escuchando, ¿no? Y respetarse en ese sentido y aspecto. Y en ese sentido y aspecto también desafiarse por la voz. Que fuiste a este lugar, que no sabías qué ibas a hacer, que ibas a comer comida que no tenía nada que ver con tu práctica alimentaria, como yo, que no soy una practicante de yoga y fui, Ujú. dije, vamos a ver qué onda con esto y qué me trae. Exacto, Y salí de ahí diciendo, bueno, capaz que yo este tipo de cosas no la volvería a hacer de esta manera, haría otra, exacto. ¿no? Como abro, veo el mundo y después traigo a mí y analizo, y siento, y vibro y elijo. ¿No? Es como ese el parámetro que a mí me gusta, ¿viste? Como abro, cierro, proceso y vuelvo a abrir. Como en este andar, ida y vuelta todo el tiempo. En relación a esto que decías, lo primero que me gusta pensar y decir es, son todas herramientas de luz. Sí. Porque en términos espirituales también hay herramientas que vibran más con cuestiones más oscuras. Ujú. Algunas prácticas de religiones o de prácticas espirituales o sectarias o tal, que laburan con otro tipo de energía, que laburan con otras cuestiones. Ujú. Este tipo de herramientas en particular son todas herramientas de luz. Cuando digo herramientas de luz, digo conectan con la fuente de luz, aunque pueda haber situaciones intensas, ¿sí? Pero siempre son prácticas de luz. Entonces, en ese sentido, digo, siempre todo lo que va a pasar a raíz de eso tiene una cuota de luz. Me invita a no tener miedo, Ok, eso como ¿sí? pilar fundamental. Como pilar fundamental. Ujú.
Sí, también creo que tengo que... A ver, hoy nos mencionabas lo de la serie de Netflix. Esto es como todo, ¿viste? Me parece que se replican un montón de aspectos de la vida. ¿Internet es buena o es mala? Claro, Depende de quién la use. tal cual. Manejar un auto, ¿es bueno o es malo? Depende de quién lo practique. Si lo agarra una persona cero empática, inconsciente, irresponsable, irrespetuosa, que va chupada, es la peor herramienta del mundo, Claro, un auto. Si lo agarra el, el tachero que ve una parturienta, la sube y la lleva más rápido al hospital a parir, o vos cuando salís a pasear con Sabri y con tu hijo un domingo, es la mejor herramienta del mundo. claro, tal cual. Las cosas per se son buenas o malas. ¿Y el vino es bueno o es malo? Un montón de médicos dicen que tiene antioxidantes, y no tiene sulfitos, y no sé qué, un vino orgánico te puede hacer muy bien de los taninos del vino y bla, bla, bla. Tomás 6 damas Juana, bah, capaz que dejó de ser tan bueno, Claro, ¿sí? Entonces hay un montón de cosas que tienen que ver con esto. En lo espiritual y en todas las herramientas que tienen que ver con esto, hay un montón de gente que hace buenas prácticas y hay un montón de gente que hace estupideces. claro, O que hace mal uso, o que encontró ahí un modelo de negocio porque se volvió popular y entonces uno puede acceder digo, hay como una situación de intercambio monetario por las consultas, por las prácticas, un montón de cosas, entonces bueno, encontró ahí un modelo de negocio y entonces de repente generó, viste, como una especie de McDonald's espiritual. Bueno, McDonald's espiritual. claro, El fast food. claro, entonces es como, bueno, ¿qué estás comiendo? ¿Qué te dio ese McDonald's espiritual? Claro, Y bueno, hamburguesa de lombrices, qué sé yo. claro, Sí. Entonces digo, ahí ver esto, digo, por eso digo vibración, digo, a ver qué pasa con la energía, porque digo, capaz que te vibra ir a McDonald's. Muchos de nosotros vamos y total. es una porquería. Sí, Pero voy igual, por claro. eso, porque me gusta, porque me queda cómodo, porque atienden las 24 horas, entonces a las 3 de la mañana me invito el bajón, no está la fonda abierta para que me den un risotto. Es Claro. más de ahora que me como un doble cuarto libra. ¿No? Digo, yo lo terrenalizo mucho porque me parece que tenemos que... Mira, la vez pasada yo trabajo en una universidad nacional y hablaba con el coordinador técnico de una carrera de música de cámara y orquesta. Y decíamos, con la música clásica hay una sacralización, es como si fuera sacral. Ujú. Solo a la música clásica acceden, entonces la gente no entiende, ¿no? Un montón de... ¿Sabes qué me gusta pensar? Entonces queda como si fuera solo para algunos. Claro, ¿No? Bajemos a tierra, digo, cualquier puede escuchar una obra de Beethoven, de Bach o de quien sea. Me gusta mucho pensar lo que hizo Paenza con las matemáticas, mm, ¿no? Las matemáticas eran un mundo que es solo para los elegidos. sí, Y el tipito cazó el pizarrón y dijo, ¿saben qué? Esto es mucho más simple de lo que nos hicieron creer. Y dejemos de odiar a las matemáticas porque pobre matemática, claro. ¿no? Pero hay que deconstruir eso en el mundo, ese universo. Como lo hace, por ejemplo, Chinaski hablando, este psicólogo que está por todos lados, hablando de psicoanálisis, como lo hace Darío Stanraiver hablando de filosofía, que vos decís, filosofía mainstream, el tipo te llena de iconics, Sí, hablando de la muerte y el amor, y decís, guapa, chapó. Si eso solo se hablaba en algunos lugares, y contextos re difíciles, y con una cosa en donde solo algunos podían hablar, opinar, y bueno, yo creo que en las cuestiones espirituales también hay un poquito de eso, ¿no? Como, bueno, solo algunos, no, bajemos la tierra, hablemos más fácil, no para sacarle precio a la herramienta, a lo potente, a lo poderoso, sino para entender que todos tenemos esa dimensión, como vos decías, todos tenemos la corazonada. Bueno, después sí, podés hacer una meditación de activación de glándula pineal, que es la glándula que nos conecta con el desarrollo de estos sentidos. Genial, telepatía, de evidencia y demás. Listo. Y un montón de cuestiones al respecto. Digo, uno puede tener un entrenamiento. Para mí el mejor entrenamiento es revisarse uno. Entonces, ¿qué pasa hoy? Como están tan popular y tal, capaz que, viste, me hace reír, como el sketch de Capusotto que decía, hizo un curso de guitarra por correspondencia con la conmotora Castro, ¿no? ¿Te acordás de ese personaje de Capusotto, no? Que era el tipo que quería tocar los instrumentos y era cualquiera. Bueno, hay gente que hizo un curso de registros acálicos con el locomotora Castro por correspondencia. Bueno, ahí hay que saber un poco
Claro, qué te pasa, quién es, cómo, de qué manera, y ver qué te vibra. Yo ahí siempre digo, no hay ni bueno ni malo, claro. pues yo, es lo que te vibra a vos. Vos elegís un club para ir a entrenar. Sí. Por amor, por cercanía, porque te vibra, porque la cuota la podés pagar o porque no. Entonces ahí el universo está disponible y uno toma, comulga, va y viene. O lo que pasó con Netflix fue se popularizó un montón el tema de las constelaciones, ya viene hace décadas siendo cada vez más popular y como cada vez más gente recurre a eso también, porque creo que nos volvimos humanos cada vez más complejos Ujú. en términos emocionales y la cantidad de cosas que nos atraviesan y desafíos que nos propone esta vida con un montón de cuestionamientos también. Creo que hay un cambio de paradigma muy grande en el ser emocional de las personas, que es el acceso a la información. Claro, Nuestros padres, nuestros abuelos, tal vez se cuestionaban cierta cantidad de cosas, pero porque era más difícil acceder o tenías que ir a leer libros y tener el entrenamiento de decodificar aprendizaje en texto y en libro, o tenías que ir a hacer determinadas formaciones, o tenías que vincularte con determinadas personas. Hoy estás a un doble clic de algo. A mí me pasa que me río mucho, mi papá con 78 años encontró en la tablet que le regalé para un cumpleaños como te vuelve loco, ¿entendés? Porque como aprende a hacer cosas y el otro dice, no, aprendí a hacer un ungüento de no sé qué para cuando me duele la rodilla. Nada, que como mi papá, ¿cómo iba a saber hacer un ungüento o al chamán santiagueño tal cual. para cuando te duele la rodilla? Claro. Viajando a Santiago, Claro. encontrándose algún chamán para que le contara, che, mira, haces un poquito de esta raíz, un poquito de níspero, un poquito de no sé qué, te lo pones en un emplastro y anda. Claro, Bueno, hoy es doble clic. Me duele la rodilla, ¿qué uso? Y te aparece de diclofenac hasta el ungüento chamánico. total. Entonces el acceso a la información también nos trajo como un montón de paradojas y de preguntas y de necesidades, para decirlo de alguna manera, de necesidades de las lindas que digo yo, ¿no? Como, che, y esto a ver, como nos dieron herramientas para cuestionarnos un poco. Registros akáshicos y constelaciones no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo Son herramientas de sanación, son herramientas de evolución espiritual y personal. Ujú. Constelaciones es un modo, es una técnica, es una herramienta que tiene dos acepciones. Dos, tres, depende. Todo esto está como un constante movimiento. Ujú. Como hablábamos hoy de la nutrición, ¿viste? Está en Sí. constante movimiento. El psicólogo alemán Bert Hellinger fue el que lo hizo más popular, el que armó como más la técnica, pero constelaciones, en términos de qué pasa en eso, viene desde algunos pueblos originarios, viene desde mucho antes de Hellinger, solo que él como que lo popularizó en cierta forma y fue como, armó como la escuela y tiene libros y un montón de cosas. De hecho, muchos de los libros de formación de Hellinger son entrevistas. Tipo, no escribió Mm. algo él, ¿no? Hicieron las transcripciones. Hicieron transcripciones, son preguntas que le fueron haciendo sobre prácticas que Hellinger hacía con los consultantes y tal. Se pueden trabajar en diferentes dimensiones, hay constelaciones organizacionales, o sea, vos puedes constelar un equipo de trabajo, una situación laboral, y después la más conocida y la más popular, que es la de mi otra yo, es constelaciones familiares. ¿Por qué familiares? Porque se habla de que muchas de las cuestiones que nos suceden hoy día, de diferente índole, tienen que ver con esto, nuestro transgeneracional, que es el árbol desde el que habitamos. Por esto que hablamos de las memorias y de lo que traemos, además de la genética física, de esa situación. Entonces, se fueron estableciendo determinadas premisas que, por ejemplo, los excluidos de ese árbol generan secuencias y, vamos a decir, secuelas o consecuencias en los ancestros que vienen. De hecho, los que siguen en el árbol. De hecho, te dicen, cuando vos a hacer constelaciones familiares, sanas 7 generaciones para atrás y 7 para adelante. Cuando haces movimientos de ordenamiento en tu árbol. Tremendo. ¿No? Porque lo que se busca siempre es buscar una imagen en la constelación. Hablo de la grupal, la individual es igual, con algunas diferencias. Buscar que esa imagen represente la sanación y el ordenamiento de ese conflicto que aparece y de estas relaciones entre los integrantes de un árbol.
¿Cómo me doy cuenta yo qué tengo qué es constelable y qué no es constelable? ¿O todo es constelable? Yo te podría llegar a decir que, me atrevería a decir que casi todo es constelable, solo que tenés que entender para qué vas a hacer la constelación. Eso. La constelación no se hace por futurología. Mira, como mi papá, mi abuelo tuvieron cáncer de colon, yo quiero constelar el cáncer de colon por las dudas que a mí me agarre o si no quiero que le agarre a mi hijo. No, güey, ¿no? Eh, Se constelan enfermedades, se constelan vínculos, se constelan situaciones, se constelan traumas, ¿no? Por ejemplo, no sé, una relación entre un padre y un hijo, Por ejemplo, por ejemplo. las relaciones es lo más contundente porque es lo más obvio. Como te digo, vengo a constelar mi relación con mi vieja. ¿Y si esa mamá falleció? No pasa nada. No pasa nada. La energía está, la energía se convoca. Y yo poner que voy y vamos a un caso hipotético. Mi mamá falleció y nunca me acarició ni nunca me dijo que me quiere, que me quería. Sí. Nunca me sentí amado por ella. Yo voy y puedo sanar eso, puedo encontrar una respuesta en eso. Absolutamente. ¿Es constelable eso? Sí, y es absolutamente maravilloso, contundente, sanador, profundo, que te genera como un eso, corazón y en el alma. Se producen situaciones ahí que encontrás la Mira, respuesta. cuando yo empecé constelaciones como buscadora. Pues me dijeron, en el 2011 me dijeron, vos tenés que constelar. Vos tenés que constelar. Muchas veces, como yo te dije, vos tenés que constelar. Ujú. Después hay que buscar cómo, qué y de qué manera y tal, ¿no? Pero es como, te recomiendo la sana. Como si vos me dijeras, vos, Georgie, tenés que hacer aquagym, Claro. por caso. A vos te va a hacer bien. Yo sé que yo lo pasé, o vos tenés que andar en bicicleta. Ujú. Entonces, porque sí lo viví, porque lo pasé, porque no sé qué, o vos tenés que conocer Santiago del Estero. Porque sé que te va a encantar, ¿no? Como fue de ocasiones en enero en Córdoba y un señor, un mozo, nos dijo, ustedes tienen que ir a La Carolina. La Carolina era un pueblito de San Luis. Nos subimos mis amigos al auto, La Carolina, Google Maps. Fuimos, no teníamos ni idea. Después nos enteramos que fue declarado el año pasado por la UNESCO como uno de los pueblos más lindos del mundo. Es un lugar súper místico, súper mágico y tiene una energía re linda. Pero fue esto, vos tenés que ir a La Carolina. Listo, subimos y anduvimos, qué sé yo. Podés constelar eso, es súper poderoso. Después ves cómo, dónde y cuándo. Cuando yo constelé, empecé con esta búsqueda, me lo dijeron en el 2011, constelé en el 2014. Siempre cuando arrancan las constelaciones, por lo menos la facilitadora con quien yo más concurro a constelar, nos hace una rueda de presentación, ¿no? Bueno, ¿quién sos y por qué estás acá? No qué vas a constelar, Ajá. sino por qué estás acá. ¿Es de a uno o es grupal? La grupal es grupal y de a uno es de uno. O sea, Hay de las dos formas. de las dos formas. Exactamente. ¿Y la efectividad es la misma? La efectividad es la misma. Yo creo que a veces hay cosas que son para cada quien. Hay mucha gente que no tiene la capacidad emocional de exponerse en un grupo. ¿Son desconocidos? ¿O Son son... desconocidos y puede haber gente conocida. Solo hay algunas restricciones. ¿Puedo llevar familiares? No. Podés llevar familiares, pero en línea de consanguinidad, por ejemplo, un hijo no puede estar en la constelación del padre. Ah, ok. Hay, digamos, algunas normas. Exactamente. Ok. Sí, el padre podría estar en la constelación del hijo, pero se le pide permiso. Se le pregunta a la persona, ¿vos querés que tu mamá esté en la constelación? Ujú. Si la persona dice que no, la madre se tiene que ir del grupo. También vuelvo a decirte, hay una técnica. ¿Cómo se patea un tiro libre? Sí. Como cada jugador lo patea. ¿Cómo se patea un penal? La derecha, la izquierda, arriba, con fuerza, sin fuerza, más carrera, menos carrera. Constelaciones es una forma. Después hay tantos modos de constelar como consteladores facilitando. Hay consteladores que ponen otras herramientas de sí al servicio de la constelación. Puede ser un curso de milagros, puede ser biodecodificación, depende de la técnica que tengas. Ujú. La técnica pura es una parte. En general uno siempre pone algo más de uno y también le encuentra la forma en la que uno se siente cómodo, ¿no? Yo me siento cómodo todos en patas y en círculo, constelando 10 personas, constelando 50. Entonces depende de cada facilitador. Hay constelaciones de 100 personas, hay consteladores de 5,
Ujú. Hay constelaciones en donde no se habla. Tengo un maestro conocido que hacen constelaciones en silencio, nadie dice nada, sucede. Tremendo. Playerísimo, pero sucede. Hay consteladores que te explican más cosas, hay otros que no. Yo hice una constelación en catalán, no entendía lo que decían. ¿En catalán? Sí, estaba en Mallorca visitando a mi hijada y mi amiga me dice, che, ¿me acompañás a constelar? Sí, dale. Hablaban un poco en mallorquí y un poco en catalán. Y yo estuve ahí y fui representante dentro de la constelación. Sucedió. Sucedió. Y, en este ejemplo, una persona que falleció y que va a una persona Ujú. viva y que quiere solucionar eso. Eh, no sé si esto se puede contar o no, pero ¿qué es lo que sucede dentro? ¿Logro establecer contacto con esta persona? ¿Me habla? Eh, yo puedo hablar, puedo decir, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué te pasó esto? Y del otro lado, ¿recibo alguna especie de respuesta literal o es más simbólico? Todo junto. Puede pasar cualquiera Sí, de las cosas por separado o todo sí. junto. Iba a decir algo que no quiero que se me vaya, que es como en esta rueda de presentación que te conté, que la facilitadora con la que yo voy nos hace presentarnos, yo siempre me gusta decir, cuando me dicen, ¿y vos que yo que ya tengo experiencia en constelaciones, qué diría? Y le digo a la gente que muchas veces es de primera vez, Ujú. para mí son 10 años de terapia en una tarde. Tremendo eso. 10 años de terapia en una tarde. Esa es mi vivencia. Y coincide con un montón de otras personas que lo han vivido de la misma manera, ¿no? Hay personas a las que no les pasa demasiado o no les parece tan contundente. Hay gente a las que le parece una revelación increíble. La dinámica de constelaciones es vos tenés un campo de trabajo, que es un campo que se arma, que en general es una línea, es un círculo, Ujú, donde están todos los integrantes de ese grupo de trabajo. En el centro es donde se desarrolla la acción. ujú. No es psicodrama, nadie actúa de nadie, sino que se trabaja con energía. Porque a veces la gente lo que dice, bueno, pero esto actúan, vos actuás de mi papá. No, vos tomás la energía de mi papá. ¿Qué energía? La álmica. O sea, le presto mi cuerpo de alguna manera. Ponele. Que de hecho yo muchas veces digo que es muchísimo más revelador y sacudidor ser representante que constelar en sí mismo. Eso te iba a decir, yo prestando, digamos, si se Sí. permite el término, prestando mi cuerpo, ¿yo puedo sentir lo que está sintiendo esa persona? Sucede, eso es lo que te sucede. O sea, yo lo vivo. Entonces, si tengo ganas de llorar, lloro. Llorás, si te querés enojar, te enojas. Si tengo bronca y quiero Si manifestarlo, tenés una emoción violenta, la sucede, manifestás. la manifestás. Eso es muy placero y ahí es donde, si yo tengo que recomendar para la persona que tiene un poco de dudas, siempre le recomiendo primero ser representante. Primero representante. Y porque entendés mucho más qué sucede. Porque te das cuenta que sucede. Porque si no, si yo voy a constelar directamente, dinámica, círculo, se trabaja. Facilitador de constelaciones, persona que constela. Leo, persona que constela. Y viene a constelar su constante necesidad de afecto. Ujú. La facilitadora te va a decir de dónde crees que viene eso. De mi vínculo con mi mamá. Que mi mamá no me acariciaba. Bueno, perfecto. ¿Te parece si ponemos un representante para tu mamá y una representante para vos? Perfecto. Y ahí es donde cada uno tiene su forma. Alguien actúa de mí Exacto. y yo lo miro. Sí. Uf, porque necesitamos que no tengan cabeza. Que haya alma y corazón al servicio. Ok, Entonces, si vos te pones, vos vas a actuar de tu cabeza, de lo total. que vos tenés en la cabeza de la representación de esta madre, con la cual probablemente tu cabeza esté enojado, le pase factura, haya sentido que fue mejor con tu hermano que con vos. Hay un montón de catarata de pensamientos que no las necesitamos porque son pensamientos. Sí, Necesitamos lo que sentís. ok. Entonces, si yo tomo un representante para vos, va a venir solo lo que sentís. Incluso a veces hasta es como choqueante cómo darnos cuenta que todo, a veces muchas de las cosas que nos pasan están solo en nuestra cabeza. Y en nuestro sentir lo vemos ahí representado y decimos, pero claro, Sin si yo filtro. soy un nanito que estoy queriendo estar en el regazo de mi vieja, todo lo que me cuento, por lo cual estoy enojada y por eso no la voy a visitar y por eso no sé qué, en el caso de que estuviera vivo,
Sí, no le pongo una velita porque es una re jodida. sí. A todo en la cabeza. En la emocionalidad y en el alma y en el corazón, todo es mucho más simple, mucho más prístino, mucho más cristalino, ¿no? Está tan enroscado y embrollado como nuestra cabeza. Como, ¿no? Esto que te hablaba del perdón, Sí, ¿no? Esos son enrosques de cabeza, de mente, 100 por mil. Están atravesados por un montón de cuestiones culturales, cuestiones familiares, conceptos, preconceptos, prejuicios, juicios, miles. Entonces ponemos un representante y lo que sucede es, se le da el tiempo a las personas que se tomen un momento y vean qué les pasa. Y empieza a suceder. Como lo ves en las películas, que de repente en las películas los muestran como si fueran una especie de flashback, ¿no? Que cierran los ojos y aparecen escenas y cosas. Bueno, cuando estás ahí no sucede eso. Sucede que tenés una energía. Entonces de repente, por ejemplo, te dan ganas de moverte y caminás. Y te pones contra una pared. De repente te pones a llorar. De repente miras al piso. De repente se muestra sensación de incomodidad. Entonces ahí el facilitador empieza a trabajar en la pregunta. ah, Paciente. y puede hablar. Claro. Entonces tu representante dice, me siento enojado, estoy incómodo, no quiero estar cerca de ella, me quiero ir. Bueno, entonces de repente la persona hace 2 pasos. Y la persona que representaba a tu mamá te sigue. Entonces se le pregunta qué pasa. Y ahí empieza a trabajar la dinámica. Y después empiezan a pasar sus cosas, porque por ejemplo, bueno, ahí cuando vos estudias para facilitación hay determinadas gestualidades de las personas que nos indican posibles indicios. Sí, Que puede haber una situación de abuso, que puede haber un no nacido, que puede haber una persona fallecida que no estábamos dejando partir. Hay determinadas cosas que se trabajan, que es cómo tomo la fuerza del linaje femenino, cómo tomo la fuerza del linaje masculino. Nosotros como facilitadores de constelaciones trabajamos con nuestra conexión, con nuestro centro vacío, viendo qué información nos baja y trabajando con posibles hipótesis, ¿no? ¿Qué va pasando? Estamos trayendo cosas y después sucede, va sucediendo. Entonces ahí empieza a pasar que empiezan a alivianarse emociones. Entonces, capaz que vos estás afuera viendo y cuando, no sé, el representante de tu mamá se corrió 2 pasos, te agarra una sensación de llanto que empiezas a llorar como un niño, sentadito en la silla ahí afuera mirando tu constelación. y puede ser que estas dos energías que están ahí representándome a mí y a Sí, mi mamá se reconcilien en ese momento. absolutamente. Y ahí es donde sucede la magia. Te terminas abrazando 2 personas que no se conocen, te terminan abrazando como si fueran madre e hijo, y vos sanás a través de ellos. A veces, según cómo se dé la cosa, te ponen a vos en la constelación. Y vos terminás abrazándote con la energía de tu mamá. Y es una persona que capaz que ni conozco. De hecho, es muy loco. Si me agarrara el Leo de hace 15 años, diría que estoy doblemente loca. A veces, incluso, hay algo que pasa muy mágico. La primera vez que yo constelé fue con un amigo mío. Mi amigo me siguió porque me sigue, porque me ama. Entonces, a donde voy yo, me sigue, como vos la seguís a Sabri. Entonces, cambia el rito físico. Ah, A mi amigo le tocó interpretar a un hijo militar de una señora que estaba constelando. Y mi amigo cambió el rito físico, se puso derecho como los militares. ¿Viste? La posición típica de postura militar, sí, ¿no? El pibe no sé si era gendarme o qué, estaba en una fuerza, había elegido eso por instrucción, ¿no? Y como, playero. vos verlo a tu Y amigo. además lo que sucede es una que esa para- persona no te conoce, no sabe nada de vos. Claro, Y muchas veces pasa que en la constelación, eh, una persona dice a la otra, no sé, por ejemplo. No, me alejo de él porque él siempre fue indiferente conmigo. Y el que está afuera sabe que esa persona fue indiferente con esta. claro. Que lo que está diciendo es genuino. Ya es eso. Entonces empezás a entender todo con otra dimensión. Es como estar viendo como, che, claro, entonces mi vieja era una jodida con mi hermano, pero porque mi hermano siempre fue indiferente con mi vieja. Y eso le duele. Y entonces se usan lo que se llaman frases de sanación. Mucho de lo que se trabaja en la constelación tiene que ver con frases sanadoras. Mírame con buenos ojos cuando elijo mi destino, vos sos el padre correcto para mí, vos sos la madre correcta para mí. Hay un montón de frases que se estudian, que se saben, y entonces uno genera
Y hay algo muy interesante que es cuando lo tengo que decir absolutamente convencido. Si yo lo digo porque solamente me están indicando que lo diga, hay algo que no sucede. Y lo que pasa es que muchas veces yo digo algo, ¿no? Entonces la persona que está enfrente me dice, no lo siente. Claro. Y entonces cuando esa persona dice, no lo siente, yo que estoy representando y que tengo que decir esa frase para sanar, me pongo a llorar y digo, no puedo, no se lo puedo decir. Y, Porque estoy trabada en esa emoción. Entonces ahí se busca, ¿no? y cuando sucede, ¿también la otra persona se libera? Por ejemplo, Absolutamente. también como Sí, que, eso trabaja en este acaso, en esto. En constelaciones familiares se habla de los campos morfogenéticos, que es este campo en donde, viste, como si estuviéramos conectados con hilitos cual telaraña, todos. Entonces, es como si esto trabajara acá arriba, en donde están los hilos de las marionetas, ¿no? Mientras yo trabajo en la obra, en lo que va sucediendo acá abajo. Cuando yo ordeno acá, se desenreda de arriba. Entonces, lo que siempre se pide es que no hay que ponerle cabeza porque es como una cosa fenomenológica. Está sucediendo un fenómeno ahí, claro, fenomenológico, ¿no? Entonces, que es difícil de explicar científicamente, claro. es fenomenológico esto que sucede, se sucede. En otros ámbitos religiosos hablan de los milagros, por ejemplo, Ujú. ¿no? Suceden estas cosas que no tienen explicación de alguna forma. Entonces lo que siempre se pide es no poner cabeza y dejar que la constelación actúe. Entonces probablemente muchísimas veces pasa que vos volvés a tu ámbito natural, con tu familia, con lo que sea, y de repente algo cambió. De repente esta persona que reaccionaba siempre así no reacciona más. De repente esa persona que no te hablaba te llamó por teléfono. Y que pues ya sabes. Sí, claro. Yo desde mis vivencias personales he tenido cosas muy interesantes y muy hermosas. Después de hice una constelación un sábado y un domingo me senté con mi familia y era como tipo, a los Simpson, ¿qué pasó? O sea, era una dinámica familiar que no había visto nunca, nunca. De buena predisposición, de buen tino, de interacción, de charla, de risa. Cuando mi familia siempre tenía como una tendencia de, viste, la discusión, viste, el ambiente muy tano de la discusión, del gris. De repente éramos los singles y yo dije, ¿qué pasó acá, chicos? O sea, yo dije, bueno, gratitud y sanación, si algo de todo esto está ordenando. Qué genial. Pero vuelvo a decir que no se constela por las dudas. Muchas veces no se constela cuando estás embarazado. Es recomendable no ir a constelar cuando no están bajo estimulación de psicotrópicos y Ujú. drogas, alcohol y bla, bla, bla. Te recomienda descansar. Te recomienda, si tienes que tomar alguna medicación, siempre se habla eso. Ujú. Personas que tengan alguna condición psiquiátrica, en muchísimos de los casos no está recomendado, porque la movilización emocional puede ser muy fuerte, entonces por eso digo, no es peligroso, no es que vas a ir a constelar y te va a pasar algo que te va a hacer daño. Ujú. Sí puede ser que te conmuevas un montón, porque sos participante y entonces trabajás y eso te mueve y te hace sentir como, che, qué flashero, yo estuve acá y saber que contribuiste a la sanación de esa persona. A esa Claro. persona capaz que le cambiaste un pedazo de su vida, de su historia, es un laburo de servicio enorme ser representante. Y a mí me gusta ponerme en servicio. Yo he ido a constelar con gente conocida y me dicen, pero vos sos la Norma Leandro de la constelación. No es porque estuvo, sino es porque yo me dejo ser. Claro. Y si en esa constelación a mí lo que siente mi ser frente a la energía que me toca representar, me tengo que tirar al piso, me tengo que arrastrar, ahí va Georgina al piso. Como puedo, de la manera que me sale, pero ¿por qué? Porque siento que eso que estoy haciendo a ese sujeto X le está sanando el alma. Y qué más lindo que es ser eso en este mundo. Qué bueno. Y dejar esa huella, ¿no? No, tremendo. También pasa que mucha gente tiene como mucho prejuicio, que le da vergüenza tirarse al piso. Me Claro. ha pasado de ir a una constelación y había un señor, un caballero, unos 50 de largos, te das cuenta que le pasaban cosas, pero no se lo podía permitir. Claro. Entonces, como la facilitadora le preguntaba y le decía, no, bueno, siento frío, siento que me dan ganas de acostarme. Y le decía, bueno, acostate. No, prefiero quedarme así.
Ahí depende del facilitador. Digo, a veces uno deja que eso suceda así y a veces uno como facilitador de constelaciones tiene que leer si la energía está disponible. Si vos estás extremadamente, vamos a decirle por caso, constipado, que no podés dejarte ser, contribuís poco. Claro. Entonces capaz que hay que hacer... Pero, por ejemplo, en las constelaciones sirve como representante un almohadón. Pongo un almohadón y sucede igual. No necesito de humanos. Por eso el individual hay diferentes formas, unas con técnica de plantillas, otras con una técnica de vincores. Yo trabajo con la técnica de vincores. Vamos palitos. Da igual. La energía de cada uno de los integrantes de ese campo con palitos. Entonces, Wow. lo que tienen las personas es que es bastante interesante como verlo, viste, como que te permite un poco más de lejanía, como lo veo mejor representado, como que es más contundente en ese sentido. Pero digo, hay un montón de gente que no le gusta exponerse, que tiene miedo que aparezca alguna situación que lo haga sentirse avergonzado ante Claro, otros, aunque no los conozcas. claro. Sí, sí, Hay gente que se siente mejor yendo con gente conocida como para hacerse la aguanta. Hay gente que dice, no, yo prefiero que no me conozca nadie y estar en que de última si sale algo. ¿Por qué? Porque la constelación va hacia tu sanación. claro. Vos venís con un tema para constelar. Se constela un tema por constelación. La constelación va a ir hacia tu sanación. Vos viniste a constelar el vínculo con mamá y las caricias y capaz que terminaste viendo a tu bisabuelo, integrándolo en tu árbol porque estuvo excluido. O aparece, lo que sea, vas a constelar una enfermedad y te terminas dando cuenta que había algo en el linaje de mujeres. No es que voy a constelar esto y la constelación de la A a la Z es sobre esto. Porque yo cuando voy por un tema, voy un poco con la cabeza, viendo que eso es lo que a mí me va a ayudar a sanar. Claro, Quizás eso es mental. Vos no tenías que sanar nada con tu mamá. En tu mamá no había ningún tipo de problema. Álmicamente. Lo que te enoja es la mente. Que por qué no te acarició, que por qué. Pero álmicamente tu alma y la de ella estuvieron reconectados y vos te sentiste re amoroso con tu mamá. Solo que tu cabeza está enojada con que no te acarició. Entonces, álmicamente la constelación no tiene nada que hacer ahí, porque álmicamente está todo bien. Lo que vos tenés que transformar son tus pensamientos. claro. Terapia. Y trabajo mi cabeza frente a eso. Álmicamente no hay nada. Eso te lo dice el facilitador, te dice. A veces te recomiendo, Te bueno, recomienda. capaz que este tema lo podrías trabajar en otro lado, eso te digo. O sea, no depende- compiten, no compiten, Son todos complementarios. son todos complementarios. Es como si vos dijeras, mira, a mí el médico alopático, el médico de la obra social me dio esta cosa. Y yo tomo pintura madre de alcachofa para el hígado. ¿Compite? No, complementa. Digo, a mí me gusta usar árnica cuando algo me duele, que es una raíz ancestral. Claro, Uso pomadita de árnica, me tomo globulitos de árnica. Cuando no doy más, me clavo un diclo. claro, total. No pasa nada, pero mientras voy pudiendo, dale con árnica. O sea que esto lo puede hacer alguien que está yendo a terapia, no anula esta Para actividad. Alguien que va a una iglesia, alguien que tiene una fe, Absolutamente. puede tranquilamente ir Absolutamente. y es complemento, no es que abandona su fe por hacer una... Hay que ver si se lo puede permitir. Exactamente, ahí está el desafío. Ahí está el desafío, es como vos. Vos te permitiste ir a Total, donde nos encontramos. totalmente. Capaz que otro colega amigo tuyo diría, no, ¿sabes qué, Leo? Vos sos un loquito. ¿Cómo fuiste ahí Total, y no comiste churrasco una semana? total. ¿No? Digo, si te das el permiso, está habilitado. Es súper sanador. Lo que sí a mí me parece frente a eso es que a veces constelaciones mueve tanta energía que a veces está bueno pensar que después de una constelación puedes llegar a, puede llegar a estar bueno que tengas un espacio de contención, que tengas un espacio terapéutico, que puedas conversar con alguien. A mí me ha tocado estar muchas veces como representante, porque además cuando hice la formación yo soy consteladora grupal, solo que no las estoy accionando todavía, trabajo solo individual por el momento. A veces se mueve, yo vengo a constelar así fresca de cuerpito y digo, no, vengo a constelar, digo, se constela el miedo a manejar, se constela la claustrofobia, se constela, ¿por qué no puedes terminar una tesis? Wow, es Se terrible. constela mala suerte Sí, con los amores, se constelan las relaciones con personas infieles,
Costela. ¿Sí? Uf, tengo miles de preguntas. Habría. Hay gente que va y que dice, no puedo ser feliz, no tengo buena suerte con las parejas, Absolutamente. eso lo constelan. ¿Sí? Y esto que decís con personas infieles, que van y dicen, mira, ¿Viste cuando se repite patrones? Es que son personas que dicen, pero che, yo siempre que me engancho con uno con una, termino haciendo el cornudo de la película. y eso se puede pasa? constelar, vas y Y ahí hay una energía. Chan chan. no es karma. Sí, ¿de dónde viene? Mira, o sea, es aceptable el Capaz que no término es karma. kármico de otra vida. Ok, Capaz que, qué sé yo, no sé. Esto. En constelaciones familiares, de lo que se trabaja son las lealtades, por ejemplo. Quizás vos tenés todas relaciones con infieles porque alguien de tus ancestros era el infiel. Entonces hay una reparación ahí. Como el otro corrió medio planeta y alguien de sus ancestros, vos, que se deja cuernear para reparar el daño concebido. no. Y eso salta ahí, uno lo ve y lo de alguna manera Lo ordena. lo ordena. Digo, la clave de todo esto son las frases sanadoras. Nosotros usamos frases, las palabras crean realidad, entonces cuando yo nombro algo, genero reprogramación de eso que está pasando. ¿No? Muchas veces tiene que ver con la alteración de los roles, a veces los vínculos familiares están rotos porque vos sos madre de tu madre, o vos fuiste padre de tus hermanos. Si vos fuiste padre de tus hermanos, energéticamente sos el esposo de tu madre. ¿Dónde queda tu padre? Cada uno tiene una orden de llegada, tiene un lugar ocupado. Una de las cosas que muchas veces traen complicaciones en el árbol, que están concebidas, son, por ejemplo, lo que se llaman muertes tempranas, que son las mujeres que mueren en los partos, la muerte de niños pequeños, los no nacidos, ya sean por muerte en el parto, por abortos provocados o por abortos espontáneos, los suicidios, muchas veces son situaciones o las muertes muy traumáticas, incendios, guerras, asesinatos, ahogamientos. ¿Sí? Eso es una marca en tu árbol. ¿Quiere decir que si eso pasó, tenés condicionado algo de la vida? No. Si yo tengo algo que me está pasando en la vida, puedo ir a ver si hay algo de eso que me repercute hoy. ¿Me explico lo que quiero decirte? Sí, sí. No significa que porque a vos sabés que se suicidó el primo hermano de tu Un tío, abuela, claro. esté condicionando la vida y vos digas, che, escuché en el podcast que Georgie dijo, la amiga de Leo, que si hay un suicidio en el árbol, claro, por eso no me sale el ascenso en el trabajo. No, No. no es porque esto me pasa. Digo, ¿te preocupa no tener el ascenso en el trabajo? ¿Sentís que estás trabado, que no pasa nada? Y cada vez que te forzás por tener un puesto mejor, por progresar, algo pasa. Generas mucha plata y como la generás, se te va. De constela, tu relación con el dinero. Todo se puede controlar y todo se puede ordenar, digamos. Todo se puede ordenar. Y esa es quizás un poco la premisa. Bueno, Tengo... por eso, perdóname, por eso Sí. te decía que no es futurología. Es orden. Presente, pasado, que ordena el futuro. Pero no hacemos futurología. Ni con registros ni con constelaciones. No es por las dudas. No es para garantizarme que a los 60 voy a estar genial. No es por ahí. Y constelaciones propiamente dicho. Es un tema, es puntual y tiene que ser algo que te esté pasando actualmente. A mí hoy me pasa esto, no puedo terminar la tesis. Voy a buscar eso. No es porque siento que me va a costar un montón terminar la carrera. ¿Pero te está costando? No. ¿Estás yendo a cursar? Sí. ¿Aprobado los parciales? Sí. Ese tema no es para constelar. Claro, claro. ¿Sí? Tengo, yo no sé, miles de preguntas. Me parece que vamos a tener que hacer algún parte 2, pero me gustaría terminar con registros akáshicos. Registros akáshicos, ¿tiene una diferencia en cuanto a la experiencia con constelaciones? Absolutamente. ¿Qué es los registros akáshicos? Yo, por ejemplo, quiero ir a hacer registros akáshicos. ¿Qué tengo que llevar? ¿Qué tengo que tener como
para decir, bueno, elijo los registros akáshicos? Lo que tenés que traer es el alma y el corazón disponible. A que esa experiencia sea lo mejor para todo tu ser. De hecho, es algo que yo digo en la frase antes de arrancar. Ujú, Registros akáshicos es el registro de tu alma. Es como la biblioteca de tu existencia, ujú. que incluye ancestros, incluye tu vida pasadas, incluye tu biografía. Porque tu alma no tiene tiempo. Sabe de dónde venís, está habitando hoy y probablemente sepa dónde vas a terminar. El tiempo es un estado de la mente. Nuestra mente va a buscar y dice, esto es un recuerdo. Claro. Lo trae, como si fuera un disco. ¿Viste? Busca el disco rígido y lo trae. Sí. Nuestra mente te dice, ¿qué vas a hacer el domingo, mañana? ¿No? ¿O qué vas a hacer tal día? ¿O qué vas a saber cuándo? ¿El mes que viene, el año que viene? Tu mente va hacia ahí. ¿Vos sabés efectivamente dónde vas a estar el jueves que viene? No tenés ni idea. Ujú. Porque capaz que la vida cambia en un santiamén. Entonces, el ida y vuelta es estado de la mente. Lo único que tenemos, por eso la espiritualidad habla mucho de lo consciente, ¿viste? Respiración consciente, alimentación consciente. Eso que nos dice, conecta con el aquí y ahora. Es lo único que de verdad la experiencia humana está viviendo. Es este instante, esta palabra, este perfumito que tenemos acá. La lucecita que vibra y tus ojos mirándome a mí, sabiendo que hay gente que nos escucha y mira. Lo único que está existiendo. Todo lo demás, por eso se dice normalmente, que están las frases en Facebook, en Instagram, no por eso se le dice presente, porque es lo que está acá, es un regalito que estamos teniendo esta experiencia. Ah, claro, presente. Ujú, es Sí, como es un sinónimo. regalito, tal cual. Claro. Es el regalo de estar vivo, presente, acá. Por eso muchas veces mucho de lo que se trabaja espiritualmente y terapéuticamente con esta mirada holística es estar presente, habitar los lugares. Y yo estoy acá hablando con vos y con la gente que nos está escuchando y nos está viendo, pero estoy pensando que en 2 horas tengo que ir a cocinar chipapo, que viene una amiga a casa a tomar un mate. Estoy en otro lado, no estoy acá. Y si vos estás pensando que mañana vas a tener que ir y llevar los equipos, que estamos acá, hay una magia que sucede diferente. No significa que esté mal que se te vaya a la cabeza que mañana tenés una ocupación o que yo esté pensando en mis mates con mis amigas. Significa que cuanto yo más presente estoy, más acá estoy. Registros revisa todo ese arcoíris. Si tengo que llevar un tema, llevo un tema. No, en registros akáshicos es completamente diferente. Hay tantas formas de leer registros como lectores. Ujú. Registros akáshicos es una técnica de sanación milenaria. El akasha viene de una palabra en sánscrito que significa éter, que es como este tema universo, en lo etérico, ¿no? En este campo de energía. Y registro es porque es este caminito, ¿no? ¿Qué pasó? A mí me gusta decir terrenalmente, y lo digo siempre en mis consultas, que acceder a una lectura de registros es como el Google Maps, abrir el mapa de tu existencia, de tu vida y poder ver. Registros te va a decir, vaden al frente, zona peligrosa, este camino tarda 8 minutos y este camino tarda 14. Pero respeta el libre albedrío. ¿Qué significa? La posibilidad y la libertad de elegir con tu experiencia humana. Por esos registros no responde preguntas por sí o por no. De hecho, la información se bloquea cuando alguien pregunta por sí o por no. ¿Por qué? Porque si no es como los registros me dijeron que tome mate, Claro. ¿no? Entonces, dejo mi experiencia humana en manos de que mis maestros decidan. Claro. Y los maestros, los guías y los seres de luz, que es a donde accedemos para que nos den información conectados con nuestra alma, nos dan información para nuestra evolución personal. Y en mi evolución personal está tener la capacidad de decidir que elijo el mate, que elijo el badén, que elijo el camino de 8 minutos o el de 14. Claro. Y animarme a vivir lo que la experiencia me va a traer. Cuando elija el de 8 o elija el de 14 o me quede estacionado. Yo digo que vos sos el dueño del autito. Registros te muestra el mapa, pero el que acciona, muchas veces una pregunta típica es, ¿cada cuánto me puedo venir a hacer registros? ¿Cada cuánto lo desees? La diferencia de constelaciones. Constelación es la línea que yo estudié, la línea que yo me formé, trabajamos un tema por lo menos un año. El mismo tema para volver a constelarlo por lo menos tiene que pasar un año. ¿Sí? A mí me gusta también recomendar que no sea una constelación compulsiva, una tras de la otra. ¿Por qué? Para dejar
posibilidad de decantación, esto que te decía, que te hice la metáfora con los suplementos. Si meto, ¿qué me hizo bien? ¿Qué está trabajando? No tengo idea. Claro, Pues no me sirve para mi evolución porque no me identifico nada, no me hago consciente de nada. Con registros es lo mismo. No hay un tiempo, pero lo que siempre digo es, la verdad es que si vos no vas a mover ninguna ficha de tu tablero, cuando tengas todo ese tablero contado por tus registros, no vuelvas. claro, Comercialmente yo podría decirte, dale, volvé, que hacemos otra sesión. claro. Yo lo hago por huella álmica, por huella en este mundo. Además hay una retribución, hay un intercambio porque el dinero es energía y porque además es un trabajo y porque además contribuye a que yo siga formándome y todo lo que sucede, porque también hay como mucha controversia en esto, ¿viste? De las herramientas espirituales, si es comercio o no es comercio, si sí, si no, si es tan espiritual, ¿por qué no lo hace gratis? Viste que hay como Sí, mucha cosa ahí. sí, Y sí. para quienes decidimos hacer este camino también es un esfuerzo y un trabajo interno, convencernos de lo justo, de lo vibracional frente a ese intercambio. Ujú. Entonces, ¿me convendría comercialmente? No me interesa. ¿Por qué? Porque no te va a ser tu misma lectura si tu mapa estuvo igual. Claro, No te moviste, no no hiciste moviste nada. el auto para ningún lado. Ahora vos moviste una flecha y volví en 2 semanas, en el mes siguiente. Claro, ¿No? Tengo personas que vienen cada cuanto el alma y el ser se los pide. claro, Y a veces es cada 6 meses, y a veces es cada 2, y a veces es en 3 años. claro. Desde que yo arranqué mi camino, tengo gente que ha venido, ¿no? Y que he visto transformaciones maravillosas. Eso es lo que más me llena de alegría, de orgullo, de amor. Como me encontré con vos cuando me invitaste para el podcast y me dijiste, Georgie, mirá, me pasaron un montón de cosas y agradezco ser canal. Yo no hice nada. Claro, Es esta energía universal que está disponible y que yo encontré como propósito de mi alma ponerme al servicio de esto, claro, servicio de acompañamiento. Como cada uno va encontrando su servicio. Quizás tu servicio es ser comunicador y replicar herramientas y de hacer que el mensaje llegue a más lugares, a más personas, que pueda sembrar semillitas de curiosidad, como hablábamos hoy. exacto. Entonces vos podés constelar un tema si querés hacer registros. Particularmente en mi caso me gusta trabajar con preguntas Ujú. porque creo que eso ancla. ¿Se pueden hacer muchas? Se pueden hacer varias preguntas. Yo en general tenés como una cosa armada. ¿Por qué? Por tiempo Ujú, y porque las herramientas energéticas no sirven que sean eternas. ujú, Eternas de tiempo. ¿Por ujú. qué? Porque hay un nivel de saturación. Claro, Como vos como docente, yo que he sido docente muchos años de mi vida, sabés que hay un nivel de atención en donde hay que ir a un recreo porque la exacto. persona ya no entra más. Ujú. En este sentido es lo mismo. Hay un tiempo en donde está bien. La persona muchas veces está como ansiosa de que le gustaría preguntar Sí, 10.000. sí, Menos es más. claro, Porque muchas veces somos un ser integral. Entonces a veces esa pregunta que preguntaste, que te vino y que responde 3 claro, y amplía así. Entonces te cuenta la información de más cosas. Sí se puede repreguntar si hay algo que baja de esa información que no terminas de comprender o que te genera una duda o lo que sea. Para mí es una técnica de sanación muy hermosa, es muy armónica, es contundente, pero es como más amorosa, a diferencia de constelaciones. Yo constelaciones creo que es como más, viste, como más heavy metal, sí, ¿no? Como le tiene más, es más rock, viste, como tiene más rock una constelación. Porque por la dinámica y por un montón de cosas. Registros yo siento que es como mucho más amable, ¿viste? A veces es contundente, pero es más amable y además te guía, o sea, guía tus pasos. ¿Para dónde querés ir? ¿Con qué querés hacer tal cosa? Hoy te decía fuera del micrófono, una de las cosas más lindas que para mí tiene registros y que también es contundente es que te saca del principio de ignorancia. Nosotros estamos como humanos diciendo, ay, yo no sé porque a mí me pasa esto, o siempre me pasa tal cosa. Venís con la duda, haces la pregunta al registro, tus maestros te contestan, y ahí decís, ya, listo, ya sé que esto es así. ¿todos tienen maestros? ¿Todos tenemos maestros? Todos tenemos maestros, guías y seres de luz. O sea, Los maestros, perdón, lo que se llama, o lo que la religión llama, o lo que por lo menos yo lo asimilo,
Los ángeles de la guarda. Es esa figura que... Exacto, estarían en Los Ángeles de la Guardia estarían en la categoría de guías. ¿De Los guía? maestros es como si yo te dijera que es el universo. El universo, Dios, esas energías creadoras, esta energía superpotente que es la que comanda el barco, o las que comandan esto. Si pudiéramos pensar en algo politeísta, serían los. Ujú. Si pensamos en es él o la, en la teoría de Giorgi, ¿no? Bueno, es esta energía superpotente. eh, que son como, ¿no? Después están los guías que pudieron haber tenido experiencia humana y se iluminaron, desencarnaron y están como ahí, entonces podrían estar en carácter de los ángeles, los santos, los chamanes, los viejos sabios de las tribus, ¿no? Como esos sujetos de muchísima luz Ujú. que pudieron estar en este plano, ¿no? Y después los seres de luz o seres queridos es toda la gente que forma parte de tu entorno de amor que no está en este plano. Esto es familiares, mascotas, gentes que forman amigos, que no están en este plano, que también son ángeles personalizados, porque tienen que ver con tu anclaje. Y cuando vos entras a registro, uno de los datos fundamentales es tu nombre y apellido, Ujú. porque es la clave. Es como si yo llegara a un edificio y tengo que tocar el portero donde vive Leo. Tengo que saber que es el octavo C. Claro. Toco. Y cuando me preguntan, ¿a quién busca? ¿No? Contesto, nombre y apellido. Cuando uno accede con una plegaria sagrada a registros, el nombre y apellido es esa llave, es ese código decodificador, ¿Dónde viene todo? donde llamamos al cónclave de los tuyos. ¿Por qué? Porque estas energías están todas disponibles, están disponibles 24/7 con nosotros. De hecho, muchas veces conectamos y no le damos bola. Por eso a veces es contundente cuando con un sistema, con una forma, conectamos con ellos y decimos, ah, claro, pero yo esta percepción ya la tenía. Y claro, pero no le diste ni 5 bolillas. Claro. Los maestros te estaban queriendo dar señales, ¿no? Entonces es como, y ahí empezamos a entender más de lo que es la corazonada, más de lo que es por qué algo se da o no se da, y empezamos a ver ahí señales. Mira, quiero hacer esto con esta persona y no se da, y no la encuentro, y se traba. Ay, 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 mensaje, no es con esa persona. No es, al preguntar por sí o por no, no es una adivinanza, no es como, pero como la ouija, digamos. Claro, es No, abierto, es es súper abierto. abierto en qué necesito, qué sé yo. Preguntas típicas que podemos hacer es cuál es tu misión en la vida, cómo haces para sanar una relación con tal persona, que puede estar en este plano o no, qué herramientas tenés para contribuir en la vida de alguien, cómo identificás qué miedo te está bloqueando, cuando te sentís bloqueado o estancado. Digo, yo siempre mando información porque me gusta que la persona entienda de qué se trata una lectura de registros, que sepa qué está sucediendo ahí, a dónde accedemos. Siempre es muy respetuoso, estas son herramientas sagradas, ¿no? Entonces son herramientas que hay que tomar con muchísimo respeto, Ujú. personal y al Nico. Em, porque todas las herramientas espirituales son sagradas, incluso hasta, por ejemplo, cuando uno puede acceder a una tirada de cartas. Como te decía, en esta cosa de la popularidad de las herramientas y de los medios, hay medio como viste, hay mucho chanta, hay mucha gente que usa las herramientas para cualquier cosa cuando no es, hay mucha burla frente a determinadas cuestiones sin entender un contexto, sin entender qué pasa. Por ejemplo, en las redes pueden ver la gente que se ríe y se mofa de la técnica del tapping, ¿no? Que son los golpecitos, Ah, sí, ¿no? Que pudieron haber visto, ¿no? sí, sí. Bueno, la gente se ríe porque pareces un mono haciendo medicina milenaria. Los chinos vienen hace 5.000 millones de años hablando de los meridianos energéticos que atraviesan el cuerpo. Cuando estás mal del cuerpo un montón de veces, ¿qué vas a buscar a tu médico chino? A que te haga moxa, que te ponga ventosas, a que te haga acupuntura. Y que no sabes dónde clavan las agujitas los médicos chinos. En tus meridianos. Con esos ejes energéticos que te atraviesan. Entonces, cuando vos ves que alguien te golpetea, es un llamado a un punto del meridiano. Tiene un montón de evidencia y de trabajo. Lo que pasa que si veo una loquita en Instagram que dice, yo conecto con mis ancestros, me amo y me quiero como soy, que parece que es una pavada. Una técnica de liberación emocional que es profundísima.
compleja, transformadora hermosamente. Pero lo veo y es una pavada. La otra vez, un consultante de mi consulta integral, tengo 3 tipos de consultas: constelaciones, registros y consulta integral, que es la parte terapéutica. Uno de mis consultantes me dice, ¿viste lo que le relacionan los registros akáshicos a la moto? Se pueden leer registros akáshicos de casas, de animales. No como lo mostraron en Instagram. Hay que entender para qué lo vas a hacer. Yo no te voy a leer los registros akáshicos de tu auto solo para saber si tenés que cambiarle las ruedas o no. Ahora, si yo converso con vos y me hablas de la profundidad emocional que puede tener ese objeto, que parecería inanimado, pero que tiene carga emocional tuya, Wow, eso no lo había escuchado nunca. ¿no? Digo, nuestras mascotas tienen carga emocional nuestra, 100 por 1000. No es casualidad cuando muchas veces las mascotas llegan a nuestras vidas. Por eso nos transforman la vida. Y son miembros de la familia. Y si vos te querés conectar con una abuela que no estuvo en este plano, ¿cómo no te vas a querer conectar con ese peludo de 4 patas que te transformó la vida y te acompañó 15 años de tu vida? ¿Cuál es la diferencia? No, Si tremendo. uno tiene jerarquía social y el otro no. Son 2 seres vivos. Son seres vivos, son seres que te acompañaron en tu emocionalidad, que te enseñaron. Digo, mi gata cuando llegó a mi casa fue mi maestra. Yo era modo perro, le agradaba a todo el mundo, todo el tiempo. Y mi gata, ¿yo qué quise hacer de mi gata? Un perro. Era muy arisca, vino de la calle, apareció en mi balcón, la hice entrar. Y cuando quise que tuviera modo perro, rasguñé a una amiga, la hizo sangrar porque se la quise dar a UPA, la gata se molestó. Claro. Y después de esa experiencia dije, Georgina, qué maestra apareció en tu vida. Este peludo te vino a enseñar que no es necesario agradar a todo el mundo para ser buena gente. Tremendo. No, Y aprender de la conducta de mi gato. Entonces, digo, ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer, con respeto, con cautela, con entendimiento y contextualizando las cuestiones. Hay muchas cosas de las herramientas terapéuticas holísticas o de técnicas espirituales que sacadas del contexto parecen un delirio de gente loca. claro. Si uno contextualiza, si uno explica, si uno entiende, si uno trabaja sobre eso, son herramientas respetuosas. Digo, nos parecen re loco alguien que hace una técnica holística, pero no nos parece súper loco que la gente vaya y bese estatuas de Jesús en una iglesia. Claro. ¿Por qué? Porque eso está bien visto, Tal cual. porque está socialmente aceptado. ¿Sí? Digo, es como, después, es como en su momento los curas carismáticos eran unos delirantes, porque ponían música en la iglesia. Que la iglesia y las misas eran sacrosantas y estaba este tono, ¿no? Gregoriano. Gregoriano, ¿no? Y como, bueno, después se deconstruyó y se trabajó en un montón de otras cuestiones en relación a eso. Es como te contaban de lo de Perú, ¿no? El oro era una técnica espiritual, era un conductor espiritual, Un conductor espiritual. ¿no? Sí. Entonces digo, es desde el conocimiento que no sabemos, no entendemos, y hay un montón de gente liviana que hace cosas sin sentido, y entonces, bueno, uno se mata de risa y piensa. Son técnicas muy poderosas, son técnicas muy amorosas, se puede hacer eso. El más común es sobre vos, sobre tus registros, ¿no? Y entonces acceder. No es importante saber quiénes son tus maestras y tus guías, maestros y guías. No es importante porque es como si hubiera un cónclave, ¿viste? Como si cuando uno, con la plegaria sagrada y tu nombre, hace ese llamado y como que están disponibles en ese momento para bajar información para tu mayor bien. Hay gente que le genera mucha intriga, bueno, a ver quiénes son mis guías. Yo recomiendo que no sea la pregunta que más te mueva. A veces hay gente que lo necesita mucho y lo habilito, pero no lo recomiendo en general como que no, como entregarse la experiencia de esta luminosidad. Y en términos de seres queridos, muchas veces aparece la energía de esa persona que no está en este plano, que tiene algo para decir, que tiene algo para sanar, que tiene, y no necesariamente a veces es conectar con esa persona. Hay gente que por ahí alguna pregunta viene respecto de alguna situación con alguna persona fallecida, sino que a veces netamente aparece porque están ahí y entonces aparecen para dar una información o en relación a una pregunta hay alguna data para decir.
He tenido experiencias maravillosas frente a esa situación. Algo muy interesante que nos pasa, que siempre me parece divertido, es yo como lectora de registros termino de leer registros y me olvido de todo lo que dije. Tenemos ese tipo de protección. Yo lo conversé con varios colegas y nos pasa eso. O sea, yo, si vos me preguntás qué pasó en tu lectura de registro, tengo algún anclaje de algo que a mí me pudo haber movilizado como persona, pero no sé muy bien qué fue exactamente lo que pasó. Claro, Sí, viste, es como si, viste, vi pasar un auto rojo. sí, y nada más, ¿Cuántas puertas? ¿Estaba polarizado? ¿Quién lo manejaba? No tengo ni idea, claro. pero tengo esa sensación. Si la persona que hizo lectura de registros me trae anclaje, yo Va a recuerdo, estar pero no bloqueado. podría repetir lo que hice en una lectura un día después, Claro, una semana después, y mucho menos más tiempo. También yo creo que es una protección personal de mi ser, de Georgina, claro. en términos de que uno hace un montón de lecturas, y entonces es como, bueno, va drenando esa información, pero me parece que es una herramienta de transformación hermosa. De hecho, para mí, en mi búsqueda personal, fue la herramienta que me abrió mi camino terapéutico. Yo ya tenía una formación de biodecodificadora, no me animaba, no podía, no vencía mis miedos, no trabajaba. Y cuando aprendí la técnica de registros, dije, acá es. Y ahí abrí mi corazón y mi alma y ahí arrancó mi camino como terapeuta. No mi camino personal, sino mi camino de servidora para otros. No, impresionante, impresionante. La verdad que es súper interesante. Yo espero con este podcast que muchos que están en la búsqueda, porque para poder consumir este tipo de información tenés que estar en la búsqueda, no es casual. Y si no estás en la búsqueda y escuchaste todo el podcast, es porque estás en la búsqueda. Así que Solo que no te diste cuenta. no te diste cuenta. Entonces, digo, a mí me parece que dar a conocer todas estas prácticas y demás están dentro del mundo espiritual del dar. El dar constantemente es lo que hace girar la rueda, ¿no? Tal cual. Entonces, a mí me parece que esto es parte de esto. El podcast, la esencia de esto es dar. Absolutamente considero y agradezco mucho este espacio, primero por la amorosidad de nuestros seguir reencontrándonos, desde aquel primer encuentro tomando sopa y charlando de cosas de este estilo, que abrió este portal, ¿no? Ujú. De compartires y de experiencias. Yo siempre digo que cada vez que hago una lectura de registros, algo un poquito mejor, porque me llevo parte de esa historia, me llevo parte de esa transformación. Agradezco, muchas veces son mis maestros los que vienen, los humanos, esa persona que no me conoce y que decidió mandarme un WhatsApp y venir por una recomendación, porque alguien le dijo, porque alguien le contó la experiencia transformacional, o quizás porque alguien escuchó un podcast y me escucha charlar y entonces dice, che, yo quiero ir a hacer una lectura con esta chica, no sé nada, no necesito saber información, Tal cual. sucede. Cada vez que desconfío, porque también nos pasa, Ujú. digo, che, esto no será como... Es tan contundente la revelación, es tan contundente la información. Me pasa que no sé nada de sus objetos, solo sé nombre, apellido y fecha de nacimiento y sucede. Y me doy cuenta que sucede, que baja la información, que yo estoy siendo un canal, yo no filtro, yo no juzgo, digo todo lo que sucede. La persona está preparada para eso, sembra semillas de un montón de sentidos, genera un montón de sentido para esa persona, entonces me siento profundamente honrada y gratificada por eso. Creo que personas con tu inquietud en la vida y personas con tu inquietud en términos de difundir este tipo de herramientas seriamente, con mucho respeto y además con el antecedente de haber puesto tu cuerpo, tu historia y tu ser al servicio de esa experiencia, entonces estás contando desde tu vivencia, no estás contando porque lo leíste o porque escuchaste o porque lo viste en una serie de Netflix. Total. A mí me pasa lo mismo desde mi responsabilidad y mi compromiso. Yo nada de las actividades que hago no las pasé por mí, por mi historia, por mi cuerpo, por mis ancestros, por mi propia sanación y mi propia búsqueda. Cuando tuve que buscar un poco el nombre y qué sé yo, de cómo le pregunté a mis maestros cómo tenía que llamar a esta experiencia, a mí me parecía que ponerle mi nombre a la tarjetita personal que pensé en hacer en algún momento o algo, era como, viste, como raro. Y me dijeron caminante de luz. Me bajó la respuesta. Y yo dije, ay, qué respuesta ñoña, caminante de luz. Y como pasa y lo sugiero cada lectura de registros, deja que decante. 5 días más tarde estaba haciendo un mate y fue como, ¡tuc!
¿viste? Como si alguien me golpeara la cabeza con una cuchara de madera. Y fue, claro, esa es mi concepción de la Ahí búsqueda. te baja el concepto. Soy una caminante de la luz y todos, todas y todes somos caminantes de luz. Estamos yendo en un camino hacia alumbrarnos cada vez un poquito más, hacia cada vez brillar un poquito más, como sea, en lo que sea, desde la mina que hace costura, hasta el deportista, hasta el que lee libros espirituales, hasta el que nunca imaginó nada hasta este momento que nos esté escuchando. Todos tenemos este principio. Algunos salimos antes, viste, como la caminata a Luján. Sí. Algunos salen antes, otros salen después, algunos hacen la caminata completa, otros van en micro hasta un cierto lugar y después caminan. Todos estamos yendo hacia allá, hacia la luz. ¿Y hacia la luz por qué? Porque es esto, porque somos luces y somos sombras y nuestras propias luces tienen que alumbrar nuestras sombras. La iluminación no viene de afuera, no es un foquito que quiera comprar a algún lado. La iluminación viene cuando puedo reconocer mi propia llama interna, cuando puedo reconocer mi propia luz y alumbrar con esa propia luz las propias sombras que traemos solo para aprender y trascender, ¿no? Entonces me hizo sentido y dije, ok, no eran eran sabios ustedes y yo solo cuestionaba a nivel mental de que tenía que tener un nombre más marketinero, ¿no? Así que nada, si todo de lo que pudimos decir hoy, que fue un montón y charlamos un montón y me siento muy, muy agradecida, Leo, de verdad, eh, es la primera vez que hago algo tan profundo y honesto en la pandemia. Había hecho algunas cosas, esta es la primera vez, así que estoy estrenando ahí como Obvio. el contar todo esto. Y algo de todo esto puede sembrar la semilla de que alguien del otro lado se esté haciendo una pregunta. La tarea está hecha. Misión cumplida. Misión más que cumplida, porque creo que es por ahí. Es hacerte una pregunta, ¿no? Yo, si hago esto, y si esto, y si... No, como dije, la pregunta es la invitación a una posibilidad distinta. Sea lo que sea que te esté pasando. Estés triste, estés deprimido, tengas un diagnóstico, tu familia sea un quilombo, tu vida sea un bajón, estés mal económicamente, estés fantástico, pero hay algo que te hace sentir con cierto nivel de vacío. ¿Qué te preguntas? Y buscá, volvete un buscador, o lo que sea, con un video en YouTube, con un podcast, con una pregunta. Algo que siempre me gusta es como pasar por donde haya un libro, abrirlo en una página y leer una frase. ¿Qué dijo? ¿Qué te dice? ¿Qué te resuena de eso? ¿No? ¿No? Y ahí como me gusta que podamos pensar en eso como los oráculos de la vida. Que se hayan chocado con este podcast y no saben ni por qué están acá o entraron por una entrevista anterior que hayas hecho y de repente se están cuestionando, ¿qué hago yo que escuchando a dos locos hablando de registro acálico? Es un oráculo. ¿Te apareció esto en tu vida? Es por algo. Como nos sentamos a comer sopa el cuarto día de un retiro en la misma mesa y de repente entre cucharada y cucharada surgió una conversación que surgió todo lo que vino después. Tu lectura, tu despertar, tu sensación de que te sacaste esta piedra, esta roca gigante de encima, Sí. ¿no? Pero Por bueno, ahí con esta definición que te bajaron tus maestros, responde también a la pregunta inicial. ¿Cómo te definís? Caminante de luz. Total. Así que sí, sin duda yo, si bien algunas preguntas que yo te fui haciendo, obviamente que yo ya lo sabía, pero siempre pensando en aquel que no sabe, mi experiencia personal fue fascinante. No voy a spoilear un poco, ya contamos lo que sucede ahí, pero es básicamente ir con preguntas profundas y que a veces es difícil hacer las preguntas porque a mí me pasó de que no tenga sí y no, porque bueno, lo más natural que te sale, pero después cuando entendés un poco la consigna te abrís y lo que recibís del otro lado es amor, luz, guía y el efecto es inmediato. La mochila que dejás ahí es inmediato. Así que yo lo recomiendo. Y bueno, después vamos a estar dejando los datos tuyos de contacto y todo para que quien quiera. exacto, lo vamos a estar poniendo por placas y también en el texto del podcast. Así que te agradezco mucho. Y lo que me dijiste que trajiste para Sí, finalizar. porque, por supuesto, si hablamos de todo esto, tenemos que confiar en la calle, tenemos que confiar en la magia. Y que la magia a veces está en las pequeñas cosas, como digo, abrir, ¿no? Leer una frase en la calle, como empezar a ver señales, que la magia está en esos lugares. La magia no está como en el cine de ciencia ficción, que de repente
se abre el cielo y caen rayos divinos de luz dorada. A veces la magia está en mirar a tu gato y preguntarte quién está ahí atrás. Claro. En tomar una pregunta de tu hijo, como me contaste fuera del micrófono, Ujú. como la guía, ¿no? Hay una pregunta guía Ujú. de ¿qué estás haciendo con esto, papi? Exacto. ¿No? Y como, ¡guau! ¿No? Y abre portales, ¿no? Los portales se abren así. Ujú. No hay una puerta de mármol, de Carrara, blanco, espléndido que se abre. Las puertas están en otros lados. A mí me gusta vivir la espiritualidad así, creo que ahí está la magia, creo que ahí está, seguramente debe haber un montón de formas de ver la magia. Yo mm, cuando pensé en estos días que tenía que venir hoy y charlar contigo, dije, bueno, a ver qué transmito. Y transmito lo que soy, transmito lo que siento, como lo vi en ese reportaje de Camilo, ¿no? Creo que ser transparente es como de las cosas más lindas Sin dudas. y mostrarnos así como somos. Si confiamos en el registro, si confiamos en el acaya, a mí me gusta siempre mis consultas terapéuticas que las termino con un oráculo porque creo que las cartas tienen la energía del campo, ¿no? El Sí. campo es este lugar en donde pasan las constelaciones, en este lugar donde pasan los registros akáshicos, en el lugar en donde tomamos la energía para hacer Reiki, este akasha, este éter, este lugar energético que nos tiene unidos, solo que nos hicieron creer que estamos completamente separados, pero estamos siendo uno, ¿no? Ujú. Es que famoso inconsciente colectivo al que le canta Charlie, Sí. ¿sí? Y hay información. Y si me tomo de una de las leyes de la espiritualidad de la India es, todo es perfecto como es, nada podría haber sido de otra manera. Y con esa ley creo que todos los que nos están escuchando y viendo son perfectos para estar aquí ahora. Es perfecto este día, es perfecto mi llegada tarde, es perfecto esta conexión. Eh, y dije, les voy a llevar un regalo a todos quienes nos escuchan y a Leo por su hospitalidad y generosidad. Yo tengo un oráculo de cartas que lo tengo acá para quienes nos ven, para quienes nos escuchan. Es un mazo de cartas que tiene mensajes que nos traen desde este acaya en la lectura de cada sujeto. Y hoy no hicimos una lectura, pero a veces en el diálogo hay información y bajada de línea. Tengo que ser honesto, los magos no revelan sus trucos, pero hay mucho de mi conexión con mis maestros que me guían en este camino y me dicen para dónde ir y para dónde no ir. Ujú. En mucho de lo que les dije, las metáforas, las palabras, uno escoge y elige todo el tiempo, no es casualidad, no es que uno Ujú. está verborrágicamente nombrando cosas. Entonces tengo este mazo de cartas y vos vas a tomar la reliquia, vas a Ok. elegir vos Ah, con bueno. una carta, la que sientas que te está llamando es perfecta como es, confía. Ok, confío. Un mensaje para vos y para todos quienes nos están escuchando. A ver. Acabo de sacar una carta. Mira. Siempre las cartas son mágicas. Sale la carta que tiene que ser y resuena el mensaje. Sí. Entonces, confío mucho en eso. Todas las cartas son distintas. Sí. Me dicen que las marco. Te juro que no las marco. Aparte estoy como con los magos, con las manos libres. Y Sí. la carta que sacaste es la carta de relajar. Lo giro para la cama, como haciendo tele. Y el mensaje para vos y para quienes nos están escuchando en este momento, fíjate que resuena en vos que escuchás y que los ves. Dudas de ti mismo y la duda te quita poder personal. Te cuestionas por demás y te vuelves susceptible a las críticas de la afuera. Elimina los anhelos de perfección, pues son del ego. Tus inseguridades bajan tu vibración y te llevan a una búsqueda de aprobación constante. Abraza tu saber como tu no saber. Relájate. No debes demostrar nada a nadie. Oh, gracias. Ya está. Uf, Palabras ni más ni menos justas y necesarias. Que me pegan, no sé, en el pecho. Impresionante. bien. Y estoy segura de que si vos sos el creador de este espacio, seguramente la energía de quienes están del otro lado vibran con vos. Así que seguramente más de uno y una que nos esté escuchando Ujú. le hizo resonar esta carta. Y vamos a sacar una foto para que lo pongas dentro Ujú. del armado del video. Sí. Y bueno, disponible acá para abrir brazos y corazones y acompañar procesos. Y anímense, busquen y son herramientas muy lindas, confíen. Este, y encontrar el momento y el tiempo también, ¿no? Y como dije al principio, paciencia.
paciencia a tus procesos. Si no te sale, si no te animás, no pasa nada. Ya va a llegar el momento. Ya vas a encontrar el terapeuta, la terapeuta, el momento, la situación, la forma. Y si esto consideras que es tu momento y es tu llamado y tu vibración, bueno, hace como Leo, que tomando sopa decide animarse. Y bueno, capaz que este es el momento. Muchísimas gracias, Georgie. Ya está, Leo. Placer.